gérmenes, bacterias, virus y hongos. Pasa por un conjunto de procedimientos y técnicas que están dirigidos a lograr la ausencia de estos microorganismos, y es lo que se denomina asepsia, ¿sí? Entonces la asepsia es ese procedimiento de eliminar estos microorganismos que ya mencionamos que pueden ser, ¿verdad? Pueden ser bacterias, gérmenes, virus, hongos, cualquiera de estos microorganismos, ¿verdad? Entonces, a través de la asepsia nosotros vamos a eliminar estos microorganismos, ¿sí? Entonces, utilizando procedimientos que van a impedir que ingresen estos gérmenes al sitio en donde no los queremos, ¿verdad? Por ejemplo, para evitar infecciones en los pacientes o enfermedades en los pacientes, debemos hacer una buena asepsia, es decir, una buena limpieza. El procedimiento como tal, esa técnica, es la asepsia. Que también vamos a ver la antisepsia, ¿verdad? Pero la antisepsia ya es la destrucción de esos gérmenes utilizando alguna sustancia, algún antiséptico. Esa es la diferencia, ¿verdad? En cambio, en la asepsia, pues es el procedimiento de limpiar como tal o de eliminar estos microorganismos. Estos procedimientos de asepsia incluyen el lavado de manos y otros procedimientos de actuación, por ejemplo, la esterilización o la limpieza de los instrumentos o incluso la limpieza del área en donde voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a colocar una inyección, yo realizo asepsia. ¿Por qué? Porque voy a eliminar del sitio de inyección los gérmenes que estén presentes, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento de eliminar gérmenes y que dentro de este pues está incluido el lavado de manos y otros protocolos, esterilización, entre otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. La necesidad de llevar a cabo una desinfección efectiva no es la misma en todos los espacios. En los hospitales y centros médicos son entornos donde hay más contagios, donde se pueden producir más contagios de enfermedades. Entonces vamos a determinar en qué perímetro es necesario realizar una asepsia, ¿sí? Siempre tomar en cuenta, ¿verdad?, que los hospitales y los centros médicos son los lugares en donde hay más contagios. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gérmenes y bacterias que viven en el hospital, ¿sí? Que se fortalecen, que se hacen resistentes a los medicamentos porque han conocido todos los medicamentos. Entonces, por ejemplo, en todo el entorno del hospital pues hay una cantidad de bacterias, ¿sí? Es un ejemplo. Ellos viven ahí. E imagínense, en el hospital pues los pacientes reciben tratamiento de estas bacterias, pero esas bacterias que se encuentran en el hospital se hacen más resistentes. Es decir, no se mueren con el antibiótico, sino al contrario, fortalecen su tamaño. Y entonces, por ejemplo, cuando alguna de los pacientes o alguno del personal de salud adquiere una enfermedad nosocomial, porque así se les llama, enfermedad nosocomial, cuando alguno de estas personas adquiere una enfermedad, ya presentan cuadros muy graves y no se les puede tratar con un simple antibiótico o por ejemplo, una ceftriaxona, porque el cuerpo ya es resistente. Bueno, no el cuerpo, sino la bacteria. La bacteria ya es resistente a ese antibiótico y entonces se necesita utilizar antibióticos más fuertes. Por eso es importante la asepsia, para que las bacterias que se encuentran en el entorno, en el equipo, en las paredes, no pasen hacia el paciente. Bueno, pero entonces dijimos que hay ciertas áreas que requieren una correcta asepsia, más que otras. Por ejemplo, los espacios de alto riesgo, como los quirófanos, las salas de aislamiento, las unidades de cuidados intensivos, las salas de extracción de sangre o laboratorios. En estas zonas hay mucha probabilidad de contagiar. ¿Por qué? Porque hay exposición a líquidos, a secreciones, a sangre, a todos. Y que de esta forma entonces también se da la transmisión o contagio de ciertas enfermedades, ¿verdad? Por eso es que es importante realizar una buena asepsia en estas áreas. No quiere decir que en las otras no, pero en estas áreas específicamente hay mucha más probabilidad de contagio y especialmente en los pacientes porque son pacientes que tienen su sistema inmunológico comprometido, lo que quiere decir que no resisten tan fácilmente o su cuerpo no está tan fuerte como para evitar o poner esa barrera de los microorganismos. Por eso es importante realizar una buena asepsia en estos espacios de alto riesgo, ¿verdad? Por eso se llaman de alto riesgo, porque hay alto riesgo de contagio. También están los de riesgo medio, en las que
Una correcta asepsia es importante, pero no hay tanto peligro de transmisión. Sí es importante la asepsia, pero no existe tanto peligro de que se contagie, por ejemplo. Los cuartos, ¿verdad? Las habitaciones, las consultas externas, salas de fisioterapia o la cocina, ¿verdad? Sí es importante la asepsia, por supuesto, para evitar enfermedades, pero no hay tanto peligro de contagiarse porque aquí como tal no hay exposición de secreciones como en las otras áreas, ¿verdad? Los pasillos, oficinas o almacenes son espacios donde existe un riesgo bajo, ¿sí? En los lugares donde no hay tanta presencia de pacientes o no hay exposición de secreciones, pues son lugares seguros o como tal existe menos riesgo de contagiar, que son los pasillos, ¿verdad? Las oficinas, almacenes, farmacia, esos lugares en donde no ingresan pacientes. Eso es un lugar de riesgo bajo. Y entonces ahí no hay tanta probabilidad de que se contagie. Aunque también es importante la desinfección, ¿verdad? El que sea seguro, que tenga un riesgo bajo, no quiere decir que no van a hacer una buena desinfección o asepsia, ¿verdad? Sino que en todas las áreas se hace una buena asepsia, pero en las de riesgo medio y riesgo alto hay que dar especial atención. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, la asepsia médica. Este tipo de asepsia está dirigida a eliminar los patógenos que puedan causar reinfecciones una vez que han sido eliminados del paciente y que está relacionada con métodos de aislamiento. La asepsia médica entonces está dirigida a eliminar esos microorganismos, a esas bacterias, virus, todas, perdón. Para ello entonces se llevan acciones o se llevan a cabo acciones como aplicación de soluciones con alcohol, el lavado de manos antes y después de entrar en contacto con el paciente, utilización de guantes desechables y mascarilla para examinar al paciente. En casos necesarios, ¿verdad? Actualmente sí o sí tenemos que usar guantes y mascarilla, ¿verdad? O por lo menos mascarilla para atender a los pacientes. Uso de una indumentaria adecuada, que por lo general puede ser una bata o la pijama o el uniforme, ¿verdad? Esa es la ropa que se utiliza. Los residuos como gasas deben ser desechados en un contenedor especialmente habilitado para ello. Bueno, para la asepsia médica, ya dijimos que en la asepsia se incluyen varios procedimientos, el lavado de manos, la desinfección y otras actividades que se realizan. Dentro de esas actividades entonces está, por ejemplo, para la limpieza de las superficies, para la limpieza de los objetos o dispositivos, por ejemplo, termómetros, esfigmomanómetros, estetoscopios, utilizamos alcohol o alguna solución que contenga alcohol para que se eliminen los microorganismos o por lo menos que no infecten a los pacientes. Y el lavado de manos también, antes y después de entrar en contacto con el paciente, aunque realmente tenemos 5 momentos, los 5 momentos para realizar el lavado de manos, que vamos a ver más adelante. Dentro de la asepsia médica también, como nuestro objetivo es evitar que los microorganismos, bacterias, virus entren al paciente, yo necesito utilizar una protección para mí y para el paciente, ¿sí? Entonces por eso me realizo el lavado de manos, pero también tengo que utilizar guantes o mascarilla si voy a examinar a los pacientes. Ya dijimos mascarilla, pues sí o sí tenemos que utilizar ahora. Guantes, pues realmente no siempre, ¿verdad? Solo cuando yo esté en contacto con secreciones. Cuando yo toque sangre, cuando yo toque orina, alguna otra situación, sí requiero utilizar guantes. Y utilizar indumentaria adecuada. Por eso, cuando ustedes, o si ustedes se han preguntado en algún momento, ¿por qué utilizar uniforme? ¿Por qué tengo que utilizar uniforme para el trabajo? Bueno, porque entonces al estar yo trabajando, esos microorganismos, esas bacterias, suciedad, gérmenes se adhieren a mi ropa. Entonces yo no puedo estar con mi ropa de diario, ¿verdad? Y luego salir a la calle y puedo entonces yo transmitir esos gérmenes a las demás personas. Entonces lo que hago que es, bueno, llevo mi uniforme, ¿verdad? Utilizo mi uniforme en el servicio, esos gérmenes, perdón, se adhieren a mi ropa, a mi uniforme. Al salir me la quito, ¿verdad? La coloco en una bolsa desechable y al regresar a mi casa la lavo para evitar esa diseminación de microorganismos, ¿sí? Entonces no contamino mi ropa de la calle, ni tampoco el uniforme lo llevo fuera del servicio hospitalario. Ya explicamos por qué motivo.
Y bueno, en relación a los residuos, también en algún momento vamos a ver la clasificación de los desechos hospitalarios y ahí vamos a verificar que hay varios contenedores por colores. Hay color negro, rojo, amarillo, blanco y en cada uno de ellos vamos a introducir estos materiales. Por ejemplo, dónde o en qué bolsa introducimos el vidrio o en qué bolsa introducimos una gasa con sangre o dónde introducimos los guantes. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero también es parte de la asepsia médica porque eso evita que yo cree una infección en los pacientes. Bueno, la asepsia médica también la llamamos técnica limpia. Incluye distintos procedimientos y esos procedimientos se utilizan para reducir el número, el crecimiento y la propagación de microorganismos, ¿sí? Hay un microorganismo que causa enfermedad. Yo quiero evitar que enferme a mi paciente o que incluso me enferme a mí. Y entonces llevo a cabo procedimientos como los que vi anteriormente. Utilizo esos procedimientos ¿para qué? Para reducir el número, es decir, para que no hayan tantos microorganismos, para que no crezcan y para que no se propaguen o que no vayan o se diseminen a otros órganos o a otras personas. Hablamos entonces de un objeto que está desinfectado cuando solo tiene presencia de algunos microorganismos, pero que no causan enfermedad. Ese es un objeto desinfectado o un objeto con asepsia médica, que sí tiene microorganismos, porque tenemos que saber eso, en todo tenemos microorganismos, en nuestras manos ahorita tenemos microorganismos, pero son parte de nuestras manos, ¿verdad? Es un medio de protección. Entonces eso hasta cierto punto es normal que se contenga. Lo que tenemos que evitar es que sean microorganismos que causen enfermedad, ¿sí? Hay microorganismos normales, hay microorganismos que me protegen, esos no me causan enfermedad, pero hay otros que sí, y por eso debo hacer una buena desinfección para que no existan microorganismos que enfermen. Bueno, para prevenir infecciones y reducir una carga evitable para los sistemas de salud, es importante la realización de la asepsia, ¿verdad? De la limpieza para evitar infecciones. Incluso hay medidas de bioseguridad, ¿verdad? Que han sido establecidas por la OMS. ¿Por qué? Porque en determinados años bueno, nos hemos percatado que ha ocurrido un aumento de las infecciones o enfermedades nosocomiales a causa de que no se realizaba un buen lavado de manos o que no se tenían las medidas suficientes. Y entonces se implementan estas acciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para prevenir esas infecciones y por lo tanto también para prevenir la enfermedad en los pacientes, para prevenir las muertes por una negligencia, ¿sí? Porque eso es negligencia, cuando no realizamos nuestro trabajo como tiene que ser. Es importante entonces. También tenemos, por ejemplo, principios de asepsia en curaciones, cómo curar una herida. También ahí utilizo la asepsia, es lo que yo le decía. No solo para las heridas, ¿verdad? Sino también para inyecciones, para cualquier canalización, por ejemplo, cualquier situación que yo vaya a hacer en mi paciente. Entonces, de los principios de asepsia en curaciones se toma en cuenta que yo debo realizar una asepsia del centro a la periferia. Es como si usted hiciera una espiral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a inyectar, bueno, entonces donde va a inyectar del centro hacia afuera, limpia, ¿sí? ¿Qué más? De arriba hacia abajo, por ejemplo en las inyecciones también, de arriba hacia abajo, pero si yo ya hice arriba abajo, no puedo subir otra vez, no puedo hacer lo siguiente, arriba abajo, no, arriba abajo. Ya le di una pasada, ¿verdad? Una limpieza. Volteo el algodón o utilizo otro algodón y otra vez de arriba hacia abajo. No tengo que restregar ni diseminar los microorganismos, ¿sí? Si yo restriego, solo estoy ahí propagando los microorganismos. No puedo hacer eso. De la cabeza a los pies también, si por ejemplo mi paciente tiene varias heridas en el cuerpo, inicio con las que están más arriba, ¿sí? Veo de la cabeza a los pies qué heridas tiene una herida en el abdomen, limpio primero esa, tiene una herida en el pie, bueno, limpio de último esa, ¿sí? De lo distal a lo proximal también, de lo limpio a lo sucio, siempre se limpia así, ¿verdad? O se realiza una asepsia de lo limpio a lo sucio. ¿Por qué? Porque si yo inicio de lo sucio, solo voy a contaminar lo limpio. Por eso tengo que iniciar de lo limpio a lo sucio y de adentro hacia afuera. Bueno, también hay principios de la asepsia médica.
Lo que vimos anteriormente era de la asepsia para curaciones específicamente. Ahorita vamos a ver los principios de la asepsia médica. Son 5 principios y los utilizamos con el fin de realizar una buena limpieza para controlar, para prevenir o para reducir que se transmitan esos microorganismos de un paciente a otro o dentro del personal de salud también. Entonces, pero no necesariamente hablamos de una intervención quirúrgica, ¿verdad? Sino de algún otro procedimiento que se realice para evitar que yo contagie a mi paciente o que él me contagie a mí. Necesito tomar en cuenta estos principios. Por ejemplo, identificar qué objetos o superficies están sucias. Eso debo saberlo. ¿Qué objetos o qué superficies, qué cosas están sucias? Pero también qué cosas y objetos están limpias. Y qué cosas y objetos están estériles. ¿Sí? Porque hay áreas en donde está lo estéril. Por ejemplo, en sala de operaciones o en central de equipos. Ahí todo está estéril, o la mayoría. Entonces debo distinguir, incluso cuando yo esté en un servicio, yo debo tener, bueno, realmente tenemos estantes, ¿verdad? O muebles donde colocamos el equipo que tenemos. Yo no puedo colocar en el mismo lugar lo estéril que lo limpio. Y tengo que rotular, ¿verdad? Aquí lo limpio, aquí abajo lo estéril. Entonces solo hay un área para estéril y un área para limpio. Igual para cosas sucias, ¿por qué? Porque entonces hay el basurero, ¿verdad? Está lejos de mi equipo limpio y estéril. El basurero está lejos. Por eso debo mantener las cosas sucias, limpias y estériles por separado. Y si hay alguna contaminación, debo actuar rápidamente, realizando una asepsia. Aquí es importante aclarar que limpio no es lo mismo que estéril. ¿Sí? Quiero que también aclaremos eso, ¿verdad? Limpio no es lo mismo que estéril. La limpieza es disminuir parte, no todos, parte de los microorganismos de un objeto o cualquier superficie. Algo limpio tiene entonces pocos microorganismos, pero lo estéril no tiene ningún microorganismo. Esa es la diferencia. Lo limpio tiene algunos microorganismos. Y sí se realizó la limpieza, pero aún así van a quedar algunos microorganismos. Y lo estéril no. Lo estéril no tiene ni un solo microorganismo. ¿Por qué? Porque ha llevado un proceso de desinfección y esterilización total por muchos medios, ¿verdad? Vamos a ver más adelante qué medios se utilizan para esterilizar un material. Pero entonces algo estéril no tiene ni un solo microorganismo, ni uno solo. Bueno, ya vimos la asepsia médica, ¿verdad? Ahora vamos a ver la asepsia quirúrgica. La asepsia quirúrgica también tiene el objetivo de evitar que entren microorganismos, pero durante un procedimiento invasivo. Está más relacionado con la esterilidad. Entonces, por ejemplo, como su nombre lo dice, ¿verdad? Asepsia quirúrgica quiere decir que es una limpieza en el área quirúrgica, en donde todo tiene que estar estéril. ¿Por qué? Porque recuerde que en una intervención quirúrgica pues se tiene que abrir, por así decirlo, al paciente. Tenemos que revisar órganos internos. Entonces no puedo yo arriesgar al paciente a tener una infección o que ingrese algún microorganismo. Por eso todo tiene que estar estéril y evitar que ingresen microorganismos al cuerpo de un paciente. El personal, es decir, el personal de enfermería, el personal de salud que participe en esta cirugía, debe estar correctamente aseado, haber realizado un lavado de manos, no llevar joyas o elementos que puedan desprenderse, no llevar joyas, no tener pintadas las uñas, tener recogido completamente el cabello, porque entonces esas áreas también producen la diseminación de microorganismos. Entonces realmente no es porque uno le quiera decir no se pinte las uñas, no use anillos y agárrese el pelo, no es por puro gusto, sino que realmente es para prevenir que usted contagie o que distribuya o que disemine microorganismos al paciente. Todo el instrumental que vayamos a utilizar debe estar esterilizado, ¿verdad? Ya dijimos, ¿por qué? Porque va a entrar en contacto directo con los órganos del paciente, ¿sí? No es como una curación, que entonces usted hace una curación y sí, por supuesto que tiene que estar estéril, pero está más superficial. Una herida está más superficial. A que usted tenga que abrir el cuerpo del paciente y ver órganos internos. Entonces requiere un proceso estéril. No puede utilizar cualquier equipo ni cualquier material limpio, no, estéril.
El lugar de la intervención también debe estar preparado, es decir, la sala de operaciones debe estar preparado, debe haber tenido una buena asepsia quirúrgica, debemos utilizar todo material estéril, gasas, algodón, paletas, instrumentos, batas, guantes, todo es estéril. Y sábanas estériles también, absolutamente todo es estéril. Bueno, después de la operación, todos los materiales desechables utilizados, así como los guantes, mascarilla, batas, tienen que ser desechados en un contenedor habilitado. Ya dijimos que vamos a ver más adelante los o la clasificación de los desechos. Entonces, después de una operación, debemos descartar el material en donde corresponde, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es un riesgo para las personas que manejan estos desechos, ¿sí? Nosotros los desechamos, pero la persona de intendencia tiene que llevarlo, desecharlo. Entonces, por eso lo clasificamos también. ¿Para qué? Porque la persona ya sabe, cuando es rojo, entonces tiene que tener cuidado, tiene que usar guantes, tiene que evitar tocar los objetos que están ahí, eliminar de una vez la bolsa, porque eso es un protocolo que ya estableció el hospital. Entonces, ellos ya han sido capacitados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no puede ser posible o no puede ocurrir el error que yo coloque una gasa con sangre en la bolsa negra. ¿Por qué? Porque en ese caso, en la bolsa negra va todos los desechos comunes, todo lo común, basura, envoltorios, vasos, todo lo común. Es una bolsa normal, es como si usted eliminara su basura normal. Y si por equivocación se coloca una gasa con sangre, podemos contaminar o podemos diseminar microorganismos a una persona que solo está haciendo su trabajo. Entonces, por eso debemos saber también en qué contenedores va, en qué contenedor yo coloco esa gasa, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero entonces debe estar correctamente clasificado. Y por supuesto que haberse realizado el lavado de manos al terminar la intervención. Antes también, pero después también debe realizarse el lavado de manos. Y la antisepsia, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Que la antisepsia pues es específicamente eliminar esos microorganismos mediante la desinfección, pero utilizando algún antiséptico, ¿verdad? Alguna solución, ¿sí? Y entonces de lo que se entiende que no se emplean métodos preventivos, no es un método preventivo, sino que es para eliminar estos microorganismos y recuperar la asepsia, ¿sí? Para recuperar la limpieza. Eso es de lo que hablamos, ¿verdad? Entonces la antisepsia, ya dijimos, es también una desinfección, es una eliminación de microorganismos, pero utilizando métodos antisépticos o soluciones antisépticas que también han sido establecidas por los hospitales, ¿verdad? Cada hospital ya tiene ciertas soluciones que se utilizan en los hospitales, ¿verdad? Para desinfectar. Bueno, ¿qué productos antisépticos hay? Por ejemplo, estos químicos se utilizan para eliminar bacterias y gérmenes. Existen antisépticos para la piel y también para la limpieza. Está, por ejemplo, la povidona yodada, que esta es para la piel. La solución de yodo y povidona con una concentración de entre un 1 y un 10% se utiliza para desinfectar heridas que no sean muy graves. También se aplica de forma localizada sobre la piel de los pacientes antes de someterlos a una cirugía. Yo no sé si se han dado cuenta, pero después de una cirugía los pacientes tienen como una mancha como roja o anaranjada. Es la povidona yodada, porque con eso se hizo una asepsia. Con eso se limpió el área quirúrgica, ¿sí? Entonces se utiliza para una cirugía o para desinfectar heridas no muy graves, ¿verdad? Pero este es uno de los antisépticos que se utiliza, que sería este, ¿verdad? La povidona yodada, esta coloración le queda a los pacientes y es a causa de esto. Si alguna vez se lo preguntaron, es por eso, porque eso es un desinfectante, ¿verdad? Un antiséptico para eliminar microorganismos. Bueno, hay otras sustancias, ¿verdad? Está, por ejemplo, el gluconato de clorhexidina. Este viene, bueno, es una solución jabonosa, tiene una concentración del 4% y se utiliza para preparar la piel del paciente antes de perforarla, es decir, antes de realizar una cirugía también. En otras concentraciones se emplea para tratar la gingivitis y algunas heridas o quemaduras. Esta clorhexidina se utiliza para hacer curaciones también, para limpiar las heridas operatorias o quemaduras y otras cosas, ¿verdad? Pero también es un antiséptico.
El alcohol también es el más conocido, a partir del 70%. A partir del 70% es utilizada para uso médico. Entonces, si tiene esta concentración, ¿verdad? Del 70 grados, perdón, de 70 grados se puede utilizar para desinfectar la piel. En pacientes, por ejemplo, que tienen alergias o sensibilidad al yodo, ¿verdad? Al que veíamos anteriormente. Si tienen alergia a se puede utilizar el alcohol. En este caso, bueno, lo encontramos líquido, ¿verdad? Pero también en forma de gel para la limpieza de las manos. También es útil para la limpieza de las manos. Y el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, como comúnmente lo conocemos. Igual se encuentran soluciones del 6%, es bactericida, virucida, fungicida y esporicida. ¿Verdad? Entonces se elimina bacterias, virus, hongos y esporas. Puede ser cualquiera de estas, ¿verdad? Que se utilicen tanto para la limpieza como para específicamente para los pacientes, pues podríamos hablar que estas cuatro se utilizan. Y para la limpieza, por ejemplo, de superficies, pues tendríamos que acoplarnos a lo que el hospital requiera y utilice, ¿verdad? Porque no en todos los casos se utiliza lo mismo. Pero estos son algunos de los que se utilizan, son los más comunes realmente, el yodo, la clorexidina es la más común y el alcohol. Y pues aquí vemos la imagen, ¿verdad? La clorexidina también se conoce como sablón, porque así es su nombre, sablón. El alcohol, el agua oxigenada, esos son algunos de los antisépticos. Bueno, también vamos a ver la asepsia efectiva. ¿Cómo sé yo que es una buena asepsia? Que es una buena limpieza. ¿Cómo lo sé? Bueno, como ya hemos visto que el medio por el que se transmiten la mayoría de virus y gérmenes es por el aire, porque son virus. Virus, bacterias no, virus. Virus y gérmenes se transmiten por el aire. Entonces no podemos evitar, ¿verdad? Que no se adhieran a mi ropa o a mi cara porque estamos en la calle y regularmente pues estamos en contacto con ello. Pero sí podemos mantenerlos o tener una barrera en espacios cerrados como los hospitales, ¿verdad? En los espacios, en el hospital, ¿verdad? Es como una barrera, porque en el hospital no pueden ingresar bacterias o más bien virus y gérmenes por medio de este. Para eliminar bacterias y otros elementos del aire se han utilizado muchas técnicas, por ejemplo la aplicación de químicos como ácido fénico y glicoles, no siempre es del todo satisfactoria, ¿verdad? También se utilizan algunos rayos ultravioleta, pero dañan la vista y la piel de las personas, entonces sí es un poquito complicado encontrar alguna solución, ¿verdad? Algún elemento para poder realmente eliminar estos virus del aire, ¿verdad? Como tal. Por ejemplo, tenemos el ozono, que es un gas que permite desinfectar, además limpia con profundidad cualquier superficie y no la daña. Es muy efectivo para eliminar virus y cuando realizamos entonces una limpieza con ozono es una muy buena solución, ¿verdad? Para eliminar estos virus. No, no solo se utiliza para esterilizar, ¿verdad? Porque hay un proceso para esterilizar mediante gas. No solo es para esterilizar, sino también para limpiar algunos objetos o incluso para la ventilación, para que el aire que se respire sea mucho más puro, ¿verdad? En los hospitales, por ejemplo. Entonces la limpieza con ozono es recomendado en los hospitales, pero también puede utilizarse en cualquier lugar, ¿verdad? En fábricas, hoteles, oficinas, no hay problema, ¿verdad? No daña las superficies ni tampoco es dañino para la salud, ¿verdad? Ese es uno, ¿verdad? Pero como les digo, tenemos que adaptarnos también a lo que utilicen en los hospitales. Esto es de forma general lo que se tendría o que se podría utilizar, pero ya cada hospital ha establecido cómo manejar esto. Bueno, también vamos a ver la desinfección, ¿verdad? Porque hemos mencionado la desinfección. Entonces la desinfección es eliminar gérmenes que infectan o que pueden provocar una infección, ¿verdad? No enfermedad, infección. La desinfección es un proceso que consiste en limpiar diferentes superficies y objetos para prevenir infecciones como los virus, bacterias o protozoos. Dentro de los desinfectantes están el cloro, el ozono y las cloraminas. Son algunas sustancias que se utilizan para desinfectar.
Otra situación importante que hay que tomar en cuenta para que sea un aire de calidad, hay que tomar en cuenta que los microorganismos patógenos que las plagas introducen en sus instalaciones hacen que los métodos de prevención, protección y eliminación sean fundamentales, ¿verdad? Los microorganismos están en todas partes y ingresan fácilmente. Entonces es importante que los hospitales, no solo los hospitales, ¿verdad?, sino cualquier otra institución, pero especialmente los hospitales, utilicen métodos de prevención, ¿verdad? Prevenir que provoquen enfermedad, proteger a los pacientes y eliminar esas bacterias o microorganismos. Bueno, tenemos tipos de desinfección. Tenemos, por ejemplo, una desinfección química. Este tipo de desinfección la utilizamos en espacios delicados, como los hospitales geriátricos, es decir, de adultos mayores, en industrias alimentarias o lugares con mucho tránsito de personas, como colegios, centros comerciales, bancos. Según el microorganismo a destruir, ¿verdad? Según el microorganismo que se encuentra en el ambiente y el nivel de desinfección, podemos utilizar diferentes productos químicos, ¿sí? Cuando hablamos de una desinfección química es porque utilizamos una sustancia, un químico, y que entonces es utilizado en espacios que son delicados o donde hay mucha afluencia de personas. Ahí se utiliza. ¿Qué sustancias? Como cloro, hipoclorito de sodio, dióxido de cloro, cloraminas, agua oxigenada, ionización de cobre y plata, bromo y ozono, son algunos. También hay una desinfección física. La desinfección física entran métodos que se utilizan mediante el calor, como el autoclave o calor húmedo, o incluso el uso ultravioleta, ¿verdad? Que entraría, por ejemplo, ya una esterilización, porque utilizamos otros dispositivos. No es una sustancia, sino un objeto, una máquina que produce desinfección. Tenemos desinfección a diferentes niveles. Tenemos, por ejemplo, la desinfección a un nivel alto, que elimina microorganismos, hongos y virus. ¿Para qué se usa? Para desinfectar equipos médicos en contacto directo con los pacientes. Por ejemplo, el equipo de respiración asistida, como el ambú, la mascarilla, el ventilador, equipos de anestesia, todo objeto que esté en contacto directo con el paciente tiene o necesita un nivel alto de desinfección. Todo lo que se utilice directamente con el paciente necesita un nivel alto de desinfección. Y entonces podemos utilizar ciertas sustancias, ¿verdad?, que ya vimos anteriormente, dependiendo del tipo de situación, ¿verdad? Pero es de nivel alto. Bueno, también tenemos el de nivel intermedio, que está, por ejemplo, también eliminar bacterias, esporas, hongos y virus. En este nivel de desinfección se utiliza para desinfectar el material médico también, como endoscopios, termómetros, aparatos de presión, rayos X, desfibriladores. La diferencia del intermedio con el alto es que en el alto son instrumentos que entran al paciente o que tienen contacto directo con sus cavidades, con la boca, con la nariz, etcétera. Todos esos. Y en el intermedio sí, también son dispositivos que el paciente utiliza o que va a utilizar, pero como tal no entra a su cuerpo. Sí tiene contacto con la piel del paciente. Entonces, igual, es un nivel intermedio porque tenemos que hacer una buena limpieza para evitar infecciones en otros pacientes. Por eso es lo que les decía, ¿verdad? Terminé de utilizar ahorita con el paciente, bueno, con el siguiente paciente tengo que hacer una desinfección, ¿sí? Y el nivel bajo pues elimina algunos tipos de hongos, algunas bacterias y algunos virus. ¿Para qué usos? Para superficies, para suelos, paredes y techos, que como tal pues sí requieren desinfección, pero no tan precisa o no tan importante, ¿verdad? Entonces están estos tres tipos. Dependiendo del tipo va cambiando el tipo de solución que se utiliza también. Pero entonces se toma en cuenta que, ¿verdad?, que es uno de los procedimientos para mantener la asepsia, para mantener la limpieza, para evitar contagiar, para evitar transmitir enfermedades a nuestros pacientes. Entonces, es una técnica importante, ¿verdad? Es un método que tenemos que utilizar y que tenemos que practicar cada día que laboremos o que trabajemos en los servicios, ¿sí?
Esto es una práctica, es algo habitual que debemos realizar. No es solamente cuando me acuerde, cuando tenga ganas, no, es frecuentemente. Y entonces vamos a ver en qué 5 momentos tengo que yo realizarme el lavado de manos. Entonces, primero, el lavado de manos médico, ¿qué es? El lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguida de un aclarado con agua abundante con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente y así evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona. El lavado de manos entonces es frotar, ¿verdad? Usted realice como si fuera una frotación, ¿verdad? Yo tengo que frotar mis manos. Por supuesto que antes debí de tener jabón, ¿verdad? Para que esa limpieza sea correctamente realizada. Entonces, el lavado de manos se utiliza para realizar correctamente esta técnica, ¿verdad? Entonces tengo que yo utilizar suficiente jabón, ¿verdad? Yo tuve que haber, lo primero que hago es enjuagarme o mojarme las manos para que el jabón agarre, ¿verdad? Si yo no me enjuago las manos antes, no me va a agarrar el jabón. Entonces me mojo las manos, ¿verdad? Y luego me coloco jabón suficiente, tampoco un montón, pero muy poco, no, ¿verdad? Suficiente para crear espuma. Coloco el jabón entonces, tengo que hacer un frote y luego al finalizar todos los pasos lo aclaro con agua. Hasta finalizar todos los pasos lo aclaro con agua. ¿Para qué se utiliza el lavado de manos? Para eliminar la suciedad, para eliminar materia orgánica que esté en mis manos, para eliminar también una flora transitoria y residente, que vamos a ver ahorita qué es la flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de los microorganismos que yo tengo en mis manos de persona a persona, ¿sí? Yo utilizo el lavado de manos ¿para qué? Porque yo tengo microorganismos en mis manos. Todos tenemos microorganismos en nuestras manos. Pero yo tengo que evitar transmitir o pasar esos microorganismos a otra persona. Y por eso lo realizo. El uso de soluciones alcohólicas para el lavado de manos es una alternativa a tomar en cuenta para la higiene de las manos en la actualidad. En la actualidad, ¿por qué? Por el COVID-19, ¿verdad? Tenemos que realizar un lavado de manos que probablemente no tengamos la oportunidad de tener agua siempre o a la mano, entonces con el alcohol en gel utilizamos o realizamos esta higiene de manos. Y se hace exactamente igual, seguimos los mismos pasos, solo que es con alcohol en gel, ya no es con jabón ni con agua. Bueno, entonces cuando hablábamos de la flora residente y la flora transitoria, era que la flora residente la llamamos también colonizante. La flora residente son microorganismos que se encuentran habitualmente en la piel y no se eliminan fácilmente por fricción. En nuestras manos hay ciertos microorganismos que se mantienen en la piel, ya dijimos, ¿verdad? Ya habíamos hablado que hay microorganismos que están en mi piel. ¿Por qué? Porque me protegen de bacterias, me protegen de polvo, de todo, ¿verdad? Son microorganismos que se encuentran en mi piel y que mantienen el pH y todo. Están presentes en mi piel. Entonces yo al realizar un simple lavado de manos médico, ni por más que frote, no se van a eliminar porque son parte de mi piel. Y la transitoria, que su nombre lo dice, es transitoria. Y llamamos también no colonizante. Son microorganismos que contaminan la piel, no viven en mi piel, contaminan. No se encuentran en mi piel, sino que yo la adquiero como agarrando objetos, agarrando la mesa, computadora, teléfono, perros, todo. Yo en esa forma o con mi contacto o mis manos en contacto con la superficie, así adquiero yo esta flora transitoria. Su importancia radica en la facilidad con la que se transmiten y es el origen de la mayoría de infecciones nosocomiales. Por eso tengo que hacer un buen lavado de manos. ¿Por qué? Porque yo con mis manos toco todo. Toco a mi paciente, toco el esfenomanómetro, toco la mesa, lapicero, todo. Y si yo toqué algo que estaba contaminado, ya se adherió a mi piel. Y si no me realizo un lavado de manos y voy con el paciente, ya se lo pegué al paciente. Los microorganismos ya fueron a la piel del paciente. Y entonces es muy fácil que se transmitan estos microorganismos y por eso debo realizar el lavado de manos. Y por eso en nuestra definición nos dice, para eliminar flora transitoria y residente. Bueno, no va a eliminar la residente, pero por lo menos la va a disminuir.
pero la transitoria sí. La transitoria sí la elimina si yo hago un buen lavado de manos y cuando corresponde, ¿verdad? Una buena fricción, suficiente jabón, sí se va a eliminar, porque es algo que yo adquirí o que yo agarré con mis manos, como tal. ¿Está claro cuál es la diferencia entre flora residente y transitoria? ¿Sí o no? Porque viene en el examen. Bueno, no me responden, entonces yo considero que sí. Entonces, eso es el lavado de manos, ¿verdad? ¿Y cuál es la flora residente y transitoria? Ahora, ¿qué objetivos tiene o qué objetivos voy a cumplir si me realizo un buen lavado de manos? Mi objetivo es eliminar la suciedad, la materia orgánica y la flora transitoria. Solo dice la flora transitoria porque ya dijimos que la flora residente es la que está en mis manos siempre. Ahora la transitoria es lo que yo agarro, ¿verdad? Todo lo que yo adquiero con mis manos. Ese es mi objetivo, ¿verdad? Eliminar toda esa suciedad y toda la flora transitoria. También disminuir la contaminación de mis manos. Por eso realizo lavado de manos también, para eliminar o para disminuir que se contaminen y para prevenir que yo propague o pase esos gérmenes a zonas que no están contaminadas. Por ejemplo, mi paciente no está contaminado. Yo ahorita toqué un montón de objetos. Pude haber adquirido algún germen de enfermedad. No me lavé las manos y toqué directamente al paciente y ya contaminé. Él no estaba contaminado, pero como yo no me lavé las manos, ya lo contaminé. Entonces mi objetivo es disminuir esa contaminación, prevenir que se transmitan esas infecciones en el medio sanitario. Ya dijimos, en los hospitales hay mucho riesgo de infectarse. Hay mucho riesgo de tener infecciones nosocomiales en el hospital. ¿Por qué? Por una mala técnica en el lavado de manos o por no realizar una buena asepsia. Entonces mi objetivo también es proteger a ese paciente, pero no solo al paciente, sino al personal sanitario, al personal de salud. Y por eso no solo me tengo que lavar yo las manos, también tengo que educar a los pacientes a que ellos se laven las manos con la técnica correcta. E incluso usted va a tener la responsabilidad, porque ahorita vamos a aprender cómo se hace el lavado de manos. Y usted tiene la responsabilidad de corregir a sus familiares, de enseñarle a los familiares cómo se hace el lavado de manos correcto. Porque estamos acostumbrados a lávense las manos y solo se moja las manos y medio se las restriega. Eso no es un lavado de manos. Nada más se mojó las manos, no se las lavó, ni tampoco eliminó las bacterias, solo las revolvió tal vez, pero no las eliminó. Entonces debemos tener correctamente el procedimiento para realizarlo. Entonces protejo a mi paciente, protejo al personal de salud y a los cuidadores, es decir, a la familia de los pacientes también. ¿Sí? Porque es una cadena. Si yo contamino al paciente, el paciente contamina a su familia. Y eso es lo que tenemos que prevenir. Bueno, y ahorita entonces vamos a ver los 5 momentos de lavado de manos. Esto sí lo vamos a ver. Es importante y se lo tienen que aprender, ¿verdad? Esto es algo diario. ¿Cuáles son los 5 momentos de lavado de manos? Primero tenemos que saber que está basado en estos principios. Estos no son los momentos, son principios de los 5 momentos. Entonces, uno de los principios es riesgo de contaminación para el trabajador de la salud. Cada uno de los profesionales de salud, enfermeros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, laboratoristas, todos realizan actividades clínicas. Y al tocar al paciente o al tocar una superficie que está contaminada, por ejemplo en la zona del paciente, su mueble, su cama, todo, estoy en riesgo de contaminarme como personal de salud, ¿sí? Porque tengo contacto con un paciente que está enfermo. Y no solo el paciente está enfermo, si por ejemplo es un virus, el virus está alrededor de él, en su entorno, en las sábanas, en la mesa de noche, en sus objetos de uso personal, en las sillas. Entonces, por eso es importante los 5 momentos, porque yo estoy en riesgo, como personal de salud, estoy en riesgo de contaminarme. ¿Por qué otra cosa? Porque hay sitios críticos de contacto. Esos sitios críticos de contacto se refiere a que también como profesional de salud y especialmente auxiliar de enfermería va a tener contacto directo con fluidos corporales del paciente, con sangre, con orina, con heces, con sudor, secreciones,
va a tener contacto directo. O incluso porque el paciente tiene dispositivos colocados, tiene sonda, tiene drenaje, igual va a estar en contacto con eso. O por piel expuesta, por una quemadura, por una herida, hay contacto. Son sitios críticos. ¿Por qué? Porque hay fluidos, porque está expuesto. Entonces está expuesto a mi paciente y también yo. Zona para la atención en salud. Corresponde al entorno del paciente. Todo lo que está alrededor del paciente, que puede estar contaminado. No solo su cama, no solo la mesa de noche, sino alrededor. El lavamanos, la estación de enfermería, los baños. Todo eso también tiene cierto grado de microorganismos. Y no solo eso, ya hablamos, ¿verdad? Que en el hospital, en las paredes, hay una cantidad de gérmenes multiresistentes. Son resistentes a todos los medicamentos. Y si alguna persona adquiere una enfermedad del hospital, ¿verdad? Una enfermedad nosocomial, no es tan sencillo tratarlo, como se los mencioné. No se le puede tratar con un simple antibiótico, con una ceftriaxona, ni con amoxicilina, sino que se utilizan antibióticos muy fuertes, porque son bacterias que son resistentes. Las bacterias ya conocen a esos antibióticos porque viven ahí. Entonces, por eso también tengo que hacer mi lavado de manos y aplicar los 5 momentos. Oportunidad para la higiene de manos. Las manos contaminadas del trabajador de salud, son el elemento más importante para transmitir gérmenes en la institución. Si yo no me lavo las manos como trabajador de salud, no solo yo, sino el médico, todos los profesionales no se lavan las manos, transmitimos gérmenes. Y qué bueno fuera que solo en el servicio, que solo en el paciente, no. También a todo el resto de instituciones o resto de lugares. Si por ejemplo el médico trabaja en un hospital, no se lava las manos, no realiza una buena higiene de manos y trabaja en otro hospital, va a llevar los microorganismos a otro hospital. O por ejemplo yo que soy auxiliar de enfermería, no me realizo el lavado de manos y voy al laboratorio, ya contaminé a la persona del laboratorio. Entonces esto es una cadena y por eso es importante que yo aplique los 5 correctos y el lavado de manos correcto. Bueno, esos son principios, ¿verdad? Esos son como los motivos por qué tengo que lavarme las manos. Ahora sí, los 5 momentos. El primer momento es antes de tocar al paciente. Ese es el primer momento en que yo me lavo las manos, antes de tocar al paciente, a cualquier paciente. Entonces, por ejemplo, tengo 8 pacientes, tengo que pasar con los 8 pacientes, ¿de acuerdo? Me lavo las manos para pasar con el primero, me lavo las manos para pasar con el segundo, para pasar con el tercero hasta el octavo, ¿sí? Tengo que lavarme las manos cada vez que vaya a tocar a un paciente. Entonces, antes de tocarlo. Primer momento, antes de tocarlo. Segundo momento, antes de realizar una actividad aséptica o limpia. Antes de controlar signos vitales, antes de inyectar, antes de canalizar, antes de colocar sonda, ¿sí? Antes de realizar cualquier actividad aséptica, antes de realizar curaciones, antes de cualquier procedimiento limpio o de colocar un dispositivo. Ese es el segundo momento. El tercer momento es después de que yo tuve contacto con líquidos corporales o excreciones. Después de haber tenido contacto con líquidos corporales, después de tocar sangre, después de tocar orina, después de cambiar pañal, después de limpiar heridas, después de haber tenido contacto con líquidos corporales del paciente, después de por ejemplo, tocar heridas, dice piel no intacta, es decir, cuando tienen quemaduras o heridas, o cuando toque curaciones o gasas que están en las heridas, también. Después de ese contacto. Ese es el tercer momento. El cuarto momento, después de tener contacto con el paciente en general. Después de tener contacto con cada uno de los pacientes. Y el quinto momento, después del contacto con superficies inanimadas u objetos ubicados en el área alrededor del paciente. Si yo realicé una limpieza de su cama, una limpieza de su mesa de noche, tengo que lavarme las manos. Antes y después, por supuesto. Pero siempre y cuando el quinto momento es después de haber tocado esas superficies, después de tocar su cama, después de tocar la mesa de noche, la silla, la almohada,
todo lo que esté alrededor del paciente o todo lo que el paciente toque. Su vaso, su cepillo, todo. Todo eso es el entorno del paciente y ha sido contaminado o es de uso de él. Esos son los 5 momentos, es lo mismo que usted ve acá, ¿sí? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de tener riesgo con líquidos corporales, por eso tiene aquí una sonda, ¿verdad?, de la orina, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Y miren que está encerrado en un cuadrito porque todo esto es el entorno del paciente. Todo esto es el entorno del paciente. La mesa de noche, la cama, el timbre, la solución, el atril, las ruedas, todo, la cabecera, las almohadas, sábanas, todo esto es el entorno. Por eso está encerrado en un cuadrito. Estos son los 5 momentos en que yo tengo que realizarme el lavado de manos. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de tener riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, entonces para que se vayan aprendiendo eso también, ¿verdad? Los 5 momentos de lavado de manos. Y aquí nos dice cuándo, bueno, el por qué más bien, por qué tengo que realizar los 5 momentos. Entonces, como el primer momento dice antes de tocar al paciente, ¿cuándo? Antes de tocarlo. ¿Por qué? Para proteger al paciente de gérmenes dañinos que yo tengo en las manos. Para eso realizo el primer momento, para protegerlo de gérmenes. La número 2, que es antes de realizar una tarea limpia y aséptica. ¿Por qué? Para proteger al paciente de gérmenes que podrían entrar en su cuerpo, incluidos los gérmenes del propio paciente. Entonces realizo mi lavado de manos. Ahí yo ya realicé una asepsia, pero también tengo que hacer una asepsia en el sitio a utilizar. Si voy a inyectar, tengo que hacer asepsia. ¿Para qué? Para que los propios gérmenes del paciente no entren a su cuerpo. El 3, después del riesgo de exposición a líquidos. ¿Cuándo? Lavarse las manos después del riesgo de exposición de líquidos. Y aunque utilice guantes, tengo que lavarme las manos. El que yo utilice guantes no me quita el riesgo. Entonces, por más que utilice guantes, me voy a lavar las manos después de quitármelos. ¿Por qué? Para protegerme y para proteger el entorno de atención de los pacientes. ¿Sí? Después de tocar al paciente, todo lo que corresponde a él, ¿verdad? Todo lo que le rodea. ¿Por qué? Para proteger y proteger el entorno de atención también. Y después del contacto con el entorno, que es lo que ya dijimos, cualquier objeto o mueble que esté cercano al paciente. Entonces, esos son los 5 momentos, ¿verdad? ¿Para qué y cuándo? ¿Por qué y cuándo? ¿Cuándo se realizan estos 5 momentos? Y son importantes, ¿verdad? Ya vimos cuáles son los motivos por los que yo tengo que hacer estos 5 momentos y que son importantes realizarlos y que estos se practican diariamente en cualquier actividad que yo haga. Si yo tengo 8 pacientes, con los 8 pacientes aplico los 5 correctos, o más bien los 5 momentos de lavado de manos. 5 momentos de lavado de manos con cada uno de los pacientes. Con cada uno. Entonces no puedo hacer lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, voy a controlar signos vitales. No puedo lavarme las manos y paso con el paciente. Y paso con el otro, y paso con el otro, y paso con el otro. Porque entonces estoy pasando microorganismos de un paciente a otro. Por eso me tengo que lavar las manos antes de tocar a cualquier paciente. Y aplicar los 5 correctos con los pacientes que tenga. ¿Estamos? Bueno. Otras recomendaciones. Antes de manipular los medicamentos, estos son otros momentos en que yo tengo que realizar el lavado de manos, ¿verdad? Antes de tocar medicamentos o de preparar alimentos, hay que hacer una buena limpieza o lavarnos las manos. Si no tenemos jabón ni agua, bueno, entonces con alcohol en gel. El jabón que no es específico para antisepsia y la fricción no deben usarse en forma concomitante o seguida, ¿sí? Si yo voy a realizar una fricción o yo voy a realizar mi lavado de manos, tiene que ser con un jabón antiséptico
que tenga alcohol o que tenga otra solución que elimine microorganismos. No hay que utilizar uñas artificiales ni extensiones de uñas cuando yo tengo contacto directo con el paciente. ¿Por qué? Porque lo puedo dañar. Y aparte de eso, las uñas largas predisponen a que microorganismos se queden dentro de las uñas y las transmita al paciente. Por eso no utilizo uñas largas. Tienen que estar cortas y sin esmalte. Y entonces vamos a ver ahora los pasos de lavado de manos, ¿sí? Vimos que es todo ese procedimiento de limpieza, de asepsia. Entonces, el objetivo que tiene es que nosotros evitemos la entrada de patógenos en los procedimientos, ¿sí? Ya dijimos que cuando hay un procedimiento quirúrgico, pues sí o sí tenemos que abrir o ingresar a los órganos internos del paciente. Entonces debemos evitar que cualquier bacteria, microorganismo ingrese al cuerpo de ese paciente que está en la mesa de operaciones. Está más relacionada entonces con la esterilidad, ¿verdad? O la esterilización, sí, la asepsia quirúrgica. El personal, ya dijimos, el personal que participe en esta intervención también tiene que estar aseado, no llevar joyas ni elementos que puedan desprenderse ni guardar microorganismos. Igual todo el instrumental que utilicemos debe ser estéril, todo el equipo, las sábanas, instrumentos, batas, todo debe estar estéril. El lugar de la intervención debe estar preparado y dispuesto para la intervención y las gasas, agujas, jeringas, algodón, sábanas, todos los instrumentos deben estar estériles, todos. Después de la operación, entonces ya dijimos que debe haber una correcta clasificación del material utilizado, ¿verdad? En el contenedor adecuado y que se debe realizar un lavado de manos. Bueno, entonces vamos a ver definiciones técnicas, algunas definiciones técnicas. En el sentido de que recuerde que para este proceso pues vamos a requerir de alguna otra sustancia o de específicamente de ciertas soluciones que creen esterilidad o que eliminen microorganismos. Por ejemplo, el alcohol etílico o isopropílico tienen una buena actividad antibacteriana, eliminan bacterias gram positivas y gram negativas y también el virus o el microorganismo de la tuberculosis. Tiene una acción bactericida, es decir, elimina bacterias, pero se inactiva cuando hay materia orgánica. Quiere decir, sí, elimina o disminuye las bacterias, pero cuando hay suciedad ya no funciona el alcohol. Su potencia máxima es de 70-90%, que es lo que utilizamos en los servicios. Se pueden utilizar otros agregados u otras soluciones como glicerina que secan menos la piel, ¿verdad? El alcohol con glicerina seca menos la piel, pero no es apto para utilizarlo en el campo operatorio, solo si utilizamos combinado, ¿verdad? Con otras sustancias que el hospital haya establecido. De lo contrario, pues no es tan común el uso. Preferimos la clorhexidina o el yodo, ¿verdad? Entonces, pero se utiliza, ¿verdad? Para desinfectar la piel antes de puncionar, antes de inyectar, otros procedimientos. Tiene componentes químicos que se disuelven en agua. Ya dijimos que puede ser etílico o isopropílico. Destruyen muchas bacterias, hongos y virus y el Mycobacterium tuberculosis. También, bueno, ya dijimos cuál es su concentración, ¿verdad? Que a un 70% tiene mayor efectividad. El etílico es un desinfectante de nivel medio y se utiliza para desinfectar algunos materiales semicríticos, ¿verdad? Es decir, que requieren una infección casi total. O los no críticos, ¿verdad? Que pues requieren desinfección, pero como tal no entran en contacto directo con fluidos de los pacientes, por ejemplo. Por ejemplo, termómetros o algunos frascos de medicamentos que tienen tapaderas de goma, esos también se limpian o se realiza una asepsia con el alcohol etílico o para aspirar canales de endoscopios. La desventaja de estos alcoholes es que dañan algunos lentes de los equipos o endurecen la goma o los tubos plásticos. Entonces como que deteriora el equipo a utilizar y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Porque el equipo nos tiene que durar mucho tiempo
para ser utilizado con otros pacientes. Entonces hay que mantener la mayor posibilidad de estos equipos. Por eso, por ejemplo, cada hospital maneja de diferentes formas la limpieza, porque entonces cada uno ya sabe qué equipos utiliza, incluso en los equipos que tenemos, pues tenemos ciertas recomendaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que los adquiere, que es el área administrativa, al momento de entregarlo al servicio les dice, se debe desinfectar con tal solución, a tal concentración, por tanto tiempo, porque entonces el fabricante así lo ha establecido, ¿verdad? Y ya nos informaron que durante ese tiempo y con esa solución se debe realizar la limpieza. Pero entonces debemos adaptarnos a lo que los servicios manejen. Bueno, también tenemos los amonios, ¿verdad? El amonio cuaternario, que se utiliza como desinfectante. Fue el primero que se utilizó para uso hospitalario. Su actividad reduce o no es servible, ¿verdad?, ante suciedad o materia orgánica, y las soluciones se contaminan con microorganismos. Entonces, el amonio no elimina microorganismos, tal vez provoca una barrera, pero no los elimina. Entonces, fácilmente se contamina. Se limita entonces solo al saneamiento ambiental, a los lugares, ¿verdad? Las paredes, objetos, superficies u objetos que no tengan contacto directo con los pacientes, porque este es el único objetivo de los amonios, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, ejemplo, si usted en su casa, después de salir, después de regresar de la calle, se coloca amonio, está bien. No le eliminó los microorganismos, sí creó una barrera para que no entren a su cuerpo, pero usted inmediatamente se tiene que cambiar la ropa o bañarse para eliminar completamente esos microorganismos, ¿sí? Entonces, no tenemos una satisfacción completa de que se hayan eliminado. Bueno, y tenemos la antisepsia, ya vimos la antisepsia, ¿verdad? Es el procedimiento de realizar una limpieza, una desinfección utilizando antisépticos. Entonces, mediante esto, pues limpiamos materiales quirúrgicos, la piel del paciente y logramos una buena desinfección, ¿verdad? Evitamos una contaminación. Utilizamos sustancias químicas para reducir que estos microorganismos entren a la piel o que ingresen a cualquier órgano de los pacientes. La clorhexidina, ya dijimos que también es una de las sustancias o antisépticos que se utiliza, tiene buena actividad antibacteriana, tiene intermedia acción bactericida, es decir, sí, es antibacterias, no permite que ingresen, pero no las elimina muy poca cantidad. No tiene efecto tóxico, irritante o sensibilizante. Entonces, por eso lo utilizamos mucho y si usted llega al servicio, siempre es clorhexidina, porque no es tóxico, no irrita la piel de los pacientes y no les crea ningún tipo de alergia, por lo menos en la mayoría. Persiste en el tiempo, esta sí persiste en el tiempo, ¿verdad? Es efectiva para desinfectar manos o incluso el campo operatorio o las superficies, es bastante efectiva, sí persiste en el tiempo su limpieza. Y dentro de otros, ¿verdad? Cloro, sus derivados, los hipocloritos, son desinfectantes también que se utilizan. Vienen en forma líquida o sólida, tienen amplio espectro contra pequeños gérmenes, son baratos y fáciles de usar, pero cuando hay suciedad no son servibles. Y aparte son inestables y dañan el material metálico. Entonces no podemos utilizar este cloro, ¿verdad?, con materiales o equipo instrumental o pinzas porque las va a dañar. Por eso les digo, cada servicio tiene sus soluciones o sus antisépticos para evitar que se dañen los equipos. También tiene cierto nivel de toxicidad al entrar en contacto con la piel, ¿verdad? Si usted ha tenido contacto con cloro, le pudo haber generado alguna alergia, alguna irritación, porque es muy tóxico. Bueno, entonces de los cloros no deben conservarse en envases destapados, siempre debe estar tapado. Si pasa destapado por más de 12 horas, como se evapora, ya no tiene la misma concentración, ya no tiene la misma función el cloro. Entonces siempre debe estar tapado. Debe estar también protegido de la luz. Y una vez que se preparó, ¿verdad? Una vez que se colocó en el recipiente, debe utilizarlo en las próximas 24 horas. Después de 24 horas se tiene que volver a cambiar.
Este especialmente es utilizado solo para limpieza de baños, de lavamanos, de los patos, ¿verdad? Los urinales, de algunos útiles de aseo, utensilios de comida, sí se puede utilizar para estos, ¿verdad? Pero directamente hacia los pacientes o con la piel, no, ¿verdad? Ahí sí no podríamos utilizarlo. También para realizar alguna desinfección terminal en las camas de los pacientes, en las barandas, en los pisos, camillas, en esos objetos sí, pero en el resto de, como tal, en la piel del paciente no, ¿verdad? Ahí sí no está recomendado que utilicemos el cloro.